descubrimiento, esas primeras llegadas, esos accesos y procesos de explotación del territorio. Por lo tanto, estaríamos en las puertas del archipiélago, en el islote de La Graciosa. En medio tenemos el río y enfrente tenemos las salinas del río. Y estamos de nuevo ante una perspectiva de visión del descubridor, del que llega, que alcanza una tierra, está de nuevo en el sitio donde tenemos unos registros de tráfico, de circulación náutica histórica muy importante, y desde el cual se va a percibir un nuevo espacio, una nueva tierra, que habrá que circunnavegar y habrá que reconocer para definir si es un continente o no lo es. Ese es el sistema de navegación que se utiliza en la antigüedad. Se navega siguiendo ámbitos costeros y siguiendo el ámbito de los estrechos, que se abre a un nuevo territorio que comienza a explorarse, con lo cual supondría reconocer la isla de Lanzarote. Ahí tenemos ya Buenavista, entonces desde un tiempo muy temprano, y esa etapa, desde luego, por ahora lo que podemos decir es que estaríamos en las primeras fases de llegar a explotar parte del territorio. Esas cerámicas están junto con púrpura, con talle mastoma, que está machacada antrópicamente, es decir, no está transformada por los procesos erosivos naturales, y por lo tanto significa que ha sido testada. Y testar la púrpura es buscar el tinte, es decir, es intentar reconocer, al menos simplemente por una posición de prudencia investigadora, reconocer los valores que pudieran tener ese recurso malocológico y que pudieran propiciar una explotación. Siguiendo con esa observación, pues habría que reconocer que no es lo mismo descubrir que colonizar, y por lo tanto entraríamos en la valoración de los potenciales de cada una de las islas, la selección de esos territorios en razón a esos recursos, el establecimiento de una población que sería pues los núcleos fundadores, y después el control sobre ese espacio. Dependiendo como nosotros estimemos desde una perspectiva teórica que pudo ser el poblamiento, y cuando digo dependiendo de cómo estimemos, es que valoremos si se hizo en una sola etapa o se hizo en varias, los contingentes de pobladores, si se hicieron en una sola etapa o en una etapa muy próximas en el tiempo y consecutivas, debieron ser abundantes para llegar a progresar en el territorio luego de una manera aislada durante 2500 años. O por el contrario, si el índice de frecuencias de ida, de entradas y de salidas fue abundante, la movilización de gente y de lo que llamamos stock fundacional de recursos a introducir, pues habría de ser menor. Por lo tanto, estaríamos ante un fenómeno de la capacidad de autonomía frente a la dependencia. Cuanto menos gente entre y menos recursos entre, más dependencia del exterior. El amigo Antonio Macías o Antonio Santana también siempre nos dicen recordar que Canarias, verlo desde una perspectiva histórica, que Canarias históricamente para todo ha dependido de ciclos externos, y en la economía de mercado pues ha dependido de la horchilla, de la vid, del azúcar en el orden correcto, y al final de los tomates y de los turistas. Entonces, y cuando el ciclo productivo del exterior cesa, que es el que conlleva la fortaleza luego interna, pues entra un estancamiento y entra una decadencia. Por lo tanto, dependiendo de cuál fueran los estímulos productivos para introducirse en Canarias, habríamos que reconocer que la ida y venida, la frecuentación debiera ser mayor o menor. Y ahí está lo que hemos venido a llamar el efecto rescate. Te dejo, pero vuelvo en la siguiente temporada.
Y en la siguiente temporada te traigo pues más sacos de cebada, te traigo más puercos y te traigo más material, el que necesite. Cuando eso cesa, el proceso de adaptación interno en el archipiélago se produce de una manera más intensiva. Por lo tanto, condicionantes geográficos, mayor o menor lejanía, el modelo de adentrarse primero quizás, por lo que nos están diciendo las fechas en estos momentos, en la zona más oriental, y luego ir hacia el interior del archipiélago. De Lanzarote tendríamos luego el pozo del Rubicón. Si os cansáis, me avisáis y lo dejamos. Tendríamos los pozos del Rubicón, que si os fijáis, aunque lo estamos viendo desde otra perspectiva, de la perspectiva de entrada, esto es el sur de Lanzarote, el norte de Fuerteventura, Lobos, están de nuevo controlando un estrecho muy próximo, que supone que con toda probabilidad las islas de Lanzarote y Fuerteventura casi funcionaron como un unicum. Es decir, están demasiado próximas y pueden incluso haber sido muy complementarias. Y de los pozos del Rubicón con el signo de la Tanit, tenemos también aquí la noticia de un pozo que hoy está bajo los hoteles de esta zona, que es el llamado el Pozo de la Rosa, porque en el fondo del pozo había una rosa. Y una rosa, en lo que es, si lo interpretamos, no puede haber un rosal, obviamente, una rosa debe ser un grabado. Y una rosa es también el símbolo de Tanit. Con lo cual tendríamos, si eso fuera así, que ese estrecho está controlado por la instalación de una estructura arquitectónica que permite el abastecimiento en ambos lados, en ambas puertas, ¿no? Con otra serie de yacimientos. Otro lugar de interés en el proceso de circunnavegación de Fuerteventura y que os puede ser novedoso es en la costa oriental, pues la zona comprendida, estamos hacia aproximadamente el centro de la isla, aquí tenemos Antigua, y la zona comprendida en el área del Barranco de la Torre, donde se instala o existe un yacimiento que conocemos como Rosita del Vicario, y después el Valle de Pozo Negro, la Talayita o el punto de Bimboy, donde vuelve a haber otro pozo escalonado, como los otros que tenemos más al norte, con lo cual parecería que se está secuenciando una trayectoria. Del entorno de toda Fuerteventura tenemos un conjunto de registros que también es interesante reflexionar sobre ellas, de tal manera que hoy reconocemos en estas dos islas la asistencia de un número muy importante de estaciones con grabados rupestres de carácter epigrafía que presentan una serie de signos que suponen la asistencia de un sistema alfabético totalmente diferente al líbico-bereber. Es decir, que de la idea que teníamos antes de que en las islas no había más que una grafía de tipo líbico-bereber, hoy nos encontramos con que en Lanzarote y Fuerteventura, desde que empiezan a ser conocidas en los años 80, pues existe un registro muy amplio de nuevas estaciones con un sistema alfabético diferente. La primera reflexión muy en alta voz es que, vaya, entonces dejamos de ser culturas ágrafas. Es decir, el modelo de pastores que solamente hacen garabatos, pues por algún lado se nos quiebra. Las estaciones que hay en Lanzarote y Fuerteventura son en número, superan en número, pero muy ampliamente a todas las estaciones de líbico-bereber que hay en todo el archipiélago. Y en gran medida son peculiares de estas dos islas, aunque hay algunos registros que presentan ese tipo de escritura en otros ámbitos del archipiélago. De ellos en su momento se catalogaron, me imagino que también lo conocéis, como un alfabeto cursivo pompeyano,
Posteriormente, Rafael Muñoz lo definió como escritura púnica, observó neopúnica, vio algo que el resto de los investigadores no habían observado, y es que había inscripciones bilingües, y comenzó su desciframiento. Es decir, había inscripciones donde estaban en este alfabeto y al lado estaban en líbico bereber, con lo cual él hizo una estima de los valores de cada uno de esos signos y pudo leer algunas inscripciones, entre ellas una que presenta el texto de Emleket Iftir, que sería interpretado como el jefe Iftir. Aquí os he puesto que puede ser una conexión lícita, en el sentido que, bueno, los trabajos de Rafael Muñoz pues no continuaron porque desgraciadamente falleció, pero posteriormente, en la valoración de una serie de graffiti y descripciones, pues hemos encontrado que Iftir es una familia que reside en Lixu. Por lo tanto, que el Emleket Iftir de Fuerteventura tenga conexión con lo lixita, bueno, pues es una posibilidad, simplemente es una hipótesis. Y como os decía también, hay otras inscripciones que pueden estar sobre soportes diferentes, en este caso en un asa de un recipiente de madera procedente de la isla de La Gomera, que se conserva en el Museo Arqueológico de Tenerife, que respondería a esa grafía, o en una estela de un yacimiento, la llamada Cañada de los Ovejeros de Tenerife. También Fuerteventura, os decía antes que es una isla con un registro muy precario, muy mal estudiada. Conocemos pues todo el corpus de las inscripciones, pero los yacimientos arqueológicos que han sido estudiados sistemáticamente son escasos. Realmente solo la cueva de Villaverde en los años 70, en La Oliva, de la cual proceden las cronologías absolutas que se han reconocido hasta muy poco tiempo para esa isla, que van desde el siglo III de la era hacia adelante, pero que sin embargo Villaverde es un yacimiento de enorme interés, y donde el estudio antrocológico de Carmen Machado, es decir, el estudio de los carbones de Carmen Machado, permitió detectar la existencia de especies vegetales que hoy no existen en esa isla, y que presumiblemente en las reconstrucciones de los potenciales vegetales de las comunidades, ¿no?, de esa isla, pues no existían, sino era muy relíctica, muy reducida, con lo cual pues es un dato de enorme importancia para reconstruir los variables ecosistemas y los procesos de antropización de la isla. Luego tenemos el yacimiento de Butiondo en Jandía, que antes os decía que nos da una cronología del siglo II de la era, y Rosita del Vicario. Rosita del Vicario es conocida desde muy antiguo, desde el siglo XIX, cuando el Marqués de la Florida y Castañeira le envían una serie de notas a Berteló, entra en contacto con él y le dice que en la finca de la Torre, está al lado del barranco de la Torre, habían encontrado una serie de inscripciones. Aquí tenéis los calcos de esas inscripciones, hoy desaparecidas. Y en los años finales de los 40 y en los 50, Jiménez Sánchez, que ya sabéis, comisario de las Islas Orientales, de la provincia oriental, y luego Elías Serra, van a estudiar una construcción turriforme que aparecía en el lugar llamado Rosita del Vicario, para el cual corresponden estas plantas que tenéis aquí señaladas, ¿no? Una construcción con una serie de mampuestos de bolos basálticos que entrarían dentro de los modelos arquitectónicos que reconoceríamos como genuinos para las construcciones aborígenes en esa isla, ¿no? Pero que sin embargo de entrada lo que se dice es que pudiera corresponder a un castillo betancuriano, a uno de los castillos betancurianos. Ya sabéis, en Fuerteventura, el de Baltarajal o el de Rique Roque. Posteriormente Serra, cuando accede al lugar y conoce el lugar, se retracta de eso, y sobre todo porque le van llegando las noticias de que el de Rique Roque pudiera estar en la zona de Pozo Negro, y luego va cambiando su ubicación.
El lugar de Rosita del Vicario pues ha sido objeto de una intervención arqueológica en el 2007, auspiciada por el Museo Arqueológico de Tenerife, que suponía pues hacer una limpieza general de la construcción, que había sido vaciada completamente por Jiménez Sánchez, y luego realizamos unos sondeos al exterior de la misma. En esos sondeos había un paquete sedimentario muy revuelto por las labores del arado, que suponía una acumulación de detritus variado, y luego un nivel de asentamiento con una estructura de combustión, pero que no pudimos ampliar en extensión, y en el cual solamente tenemos por el momento una datación de carbono 14 que desde luego nos lleva a una fecha bastante tardía, inicios del siglo XIV de nuestra era, ¿eh? Sin embargo, en ese paquete de movimiento del depósito que aparece en Rosita del Vicario, nos encontramos con una cerámica muy variadas. Tenemos cerámicas a mano, de las buenas, de las genuinas, las de los majos, las que todos asumiríamos como que son de los majos. Tenemos pues materiales del otro día, tenemos materiales del siglo XVI, y luego tenemos materiales a torno, un repertorio importante de fragmentos cerámicos que corresponderían a recipientes anfóricos de unas cronologías entre el siglo IV a I antes de la era, y después otras cerámicas que resultan totalmente novedosas en el archipiélago, que hasta ahora por lo menos no se habían identificado. Desde luego nosotros creemos que no se habían identificado porque no encontramos lo que nos buscamos, y si partimos de la idea de que lo que a torno no puede estar en relación con el mundo indígena, pues decimos este material está revuelto, este material pues tiene indicios de algo que no corresponde. Y dentro de esas cerámicas a tornos tenemos un repertorio que corresponde a lo que se llaman cerámicas de Cuaj, que es una localidad norteafricana, la zona norte de Marruecos, en arcilla, y cerámicas de Cuaj y del Círculo del Estrecho, de tal manera que son cerámicas que se fabrican tanto en los alfares gadiritas como en los alfares del norte de África. Se reconocen como cerámicas de Cuaj porque fueron los primeros alfares en identificarse con este tipo de cerámica. Sin embargo, hoy parecería que lo genuino en esa producción inicial es de ámbito gadirita. Y a este tipo de cerámica la llamamos platos de pescado, porque son platos abiertos tipo bandejas o platos con escudillas que corresponden a una vajilla de mesa. Una vajilla de tipo doméstica, de uso se inicia en el siglo IV antes de la era y tienen una continuidad hasta el siglo I antes de la era. Y con distintas dimensiones que implican tener, hoy diríamos, pues platos, entenderme bien, bandejas, platos soperos, platos llanos y platos de postre. Es decir, el espectro de lo que correspondería a un uso de vajilla doméstica. En segundo lugar, en ese mismo yacimiento tenemos cerámicas ibéricas, es decir, tenemos prototipos de la forma de recipientes llamados cálatos, que son unas vasijas de porte cilíndrico y que tienen un borde plano, están hechas a torno, en algún caso tienen bandas de pintura, y su origen inicial está en el área del Levante peninsular, aunque nunca las dos orillas del estrecho fueron mundos aislados. Es decir, que durante todo lo que es la prehistoria y durante toda la prehistoria, esas dos orillas han sido un hervidero, un fluir de gente, una multietnicidad. Tanto es así que la gente que van a trabajar la tierra o que van a explotar los recursos mineros de Andalucía, de la Baja Andalucía, del hinterland de Gadir, se les llama libiofénices.
Es decir, son del norte de África, pero son gentes punizadas, son gente de tipo semita. Y en el norte de África tenemos también en Lixu, o tenemos también en Melilla, tenemos en Rusadir, tenemos este tipo de recipientes cerámicos, adorno tipo cálatos. En el caso de Lixu y de Rusadir, los tenemos en lo que se llama un botros, es decir, un espacio fundacional como una ofrenda, un espacio de carácter ritual, ¿no? En un ámbito de tipo de instalación de nueva gente. Y en tercer lugar, en Rosita del Vicario, pues tenemos también cerámica romana de paredes finas, que estas tienen un origen en la zona de Cataluña y del Levante ibérico. También hay algunos focos originarios en las Islas Baleares, pero que después son producciones que se van trasladando al ámbito de el sur de la península y trasiegan también hacia el norte de África. Eso querría decir que en Rosita del Vicario pues tenemos un repertorio de cerámica que están moviéndose en el ámbito del Círculo del Estrecho, entre Agadir y Lixu, y entre las dos orillas del Mediterráneo, con unas cronologías entre el siglo III antes de la era y el siglo I antes de la era. Si las queremos aunar todas, es decir, estos materiales, como os digo, están en un espacio de remoción de tierra, por lo tanto no están ubicadas en su punto estratigráfico. Por lo tanto, si las queremos aunar todas en una convivencia, digamos, son de un mismo tiempo, diríamos que el lugar de Rosita del Vicario, Fuerteventura, fue frecuentado al menos entre finales del siglo III antes de la era al siglo I antes de la era. Si las queremos deslindar, pues podemos llevar los platos de pescado un poquitito más viejos, los cálatos en paralelo y al final la cerámica de paredes finas. Cuanto más lo bajemos, es decir, cuanto más nos vayamos al siglo II y I antes de la era, ya nos topamos con las primeras cerámicas a torno que tiene el señor Atoche en el bebedero. Con lo cual tendríamos en una secuencia cronológica que se instala en ese momento. ¿Qué hemos hecho en este momento en Rosita del Vicario? Como el lugar es tan grande, pues este verano lo que hemos hecho es una prospección de georradar para intentar identificar estructuras subyacentes que permitan pues atinar desde el principio, es decir, no ir a la suerte a ver si cuando abrimos una franja del terreno damos con las estructuras, sino tener ya una percepción. Y obviamente hay estructuras en el subsuelo que podrían darnos unos parámetros adecuados para comprender todo este registro. Del yacimiento de Butiondo solamente os he traído esto que quiero que veáis, porque de nuevo nos sirve para la reflexión. Tenemos reconocido, empezaba al comienzo diciendo que qué es lo genuino en la cultura canaria, ¿no? Y entonces tenemos reconocido unas formas, tenemos reconocido unas categorías culturales que parecerían que cada una de las islas es un islote, ha funcionado de manera individualizada, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Butiondo, nos encontramos por un lado este tipo de recipiente, que es un recipiente troncocónico muy grueso, que tiene un conjunto de perforaciones en la base, y que esto lo que corresponde es a una escudilla o un recipiente para moler, para triturar, que son los que utilizan en el ámbito romano, se utiliza en el norte de África. Y en este otro caso tenemos un recipiente también troncocónico, pero que tiene una forma y una decoración que, si no dijésemos que es de Fuerteventura, todos convendríamos que esto es La Palma. Es decir, que es una decoración de acanalados con un sistema de metopa, con bases planas, que corresponderían a las primeras fases del horizonte cultural de La Palma.
En la continuidad hacia el interior del archipiélago, pues obviamente tenemos en el caso de Gran Canaria, que probablemente os decía que ocuparía un lugar central, y aquí quiero simplemente reflexionar sobre dos puntos: Telde y Mogán. Telde porque está en la tradición de la primigenia fundación, en el origen de la fundación, y de nuevo está donde debe estar. ¿Por qué? Porque está en la costa oriental, porque está en el punto que primero, en un proceso de circunnavegación, permitiría el acceso al archipiélago, y en consecuencia tiene luego unos potenciales, un valle, unas características, unos depósitos de valle, de ladera, etcétera, que favorecerían la explotación de los recursos. Sin embargo, por ahora no tenemos, en Telde no tenemos cronologías viejas, pero sin embargo sí tenemos una serie de elementos culturales que huelen, perdonadme la expresión, tremendamente al mundo mediterráneo. Aquí tenéis algo que conocéis, que es la imagen que nos da Torriani de Telde. Y claro, Telde, Torriani nos sitúa la instalación de Telde, histórica, y luego nos sitúa las ruinas de los indígenas canarios. Nos sitúa Tara y nos sitúa Sendro. Y de Sendro dice que es el lugar de los canarios. Sitúa las cuevas artificiales y después una ruina aquí con un diseño de tipo rectangular, de unidades arquitectónicas aisladas, que desde luego la reflexión que hemos hecho sobre esto es muy reciente. Yo no era consciente de esto hasta hace muy poco tiempo. Y la observación es de que el patrón arquitectónico no corresponde con el modelo genuino que todos asumimos para Gran Canaria, que son las plantas cruciformes al interior, no puede faltar un ala o no, pero plantas cruciformes al interior y ovales al exterior. Es decir, tiene un diseño que es de los diseños de origen mediterráneo, instalados en un pequeño cerro, que está un pequeño afloramiento, que está al lado de una vaguada. En este caso obviamente es una vía fluvial, entre comillas, temporal, de escaso flujo, etcétera, es un barranco, ¿no? Pero correspondería a un asentamiento en puridad de carácter semita. Por lo tanto, yo a quien me escucha suelo decir, en Telde hay que estar con mucho cuidado cada vez que sea posible una remoción del terreno y comprobar en el subsuelo la posibilidad de indicios de esa naturaleza. Pero además que en Telde pues tenemos los hallazgos debido a los trabajos iniciados en su momento y luego continuados recientemente por Julio Cuenca, de una necrópolis o unos hallazgos de sepulturas infantiles que aparecen en el interior de unos recipientes y que desde luego con un trabajo encomiable en cuanto a su identificación y en cuanto a su continuidad, pero desde luego en el cual nosotros discrepamos con la interpretación que Julio Cuenca hace de eso.